Muy buenos días, estoy en la empresa Automatización S.A., donde el ingeniero Carlos Sánchez me va a colaborar con esta pequeña presentación con lo que tiene que ver con los PLC. Buenos días. Buenos días. Carlos, por favor, nos describe brevemente de qué trata el módulo en el cual se va a trabajar hoy. Bueno, aquí tenemos un controlador marca ABB, referencia AC800F, que consta de una CPU que es específica para procesamiento de buses de campo. La nomenclatura F está relacionada precisamente con eso, con la nomenclatura Foundation Films. Esta CPU tiene aquí en la parte inicial, digamos, tiene lo que es la fuente de voltaje. En este caso es una fuente que es capaz de manejar redundancia. En caso de falla de energía se puede alimentar por ambos lados y puede sostener la CPU en caso de que falle alguna de las dos, se sostiene automáticamente. Luego tenemos par de tarjetas, par de slots para la conexión Ethernet. En este caso tenemos solamente habilitada una. Es posible habilitar una segunda tarjeta Ethernet. Y luego se tienen 4 tarjetas que son para diferentes opciones de comunicación. Aquí tenemos habilitadas 2 tarjetas en este momento. Una tarjeta para Profibus DP. Esta tarjeta actúa como maestro Profibus. Y tenemos una tarjeta habilitada para Foundation Filbus, en este caso HSE, es decir, High Speed Ethernet. Los otros 2 slots están disponibles, podrían ser conectados con cualquiera de las opciones. Hay otras alternativas como Modbus serial que podrían ser habilitadas para estos puertos. La conexión con el mundo real se hace entonces para esta CPU en particular, que es una CPU que solamente tiene conexiones tipo bus de campo, se hace a través del bus Profibus. Entonces tenemos aquí el conector Profibus que a través de un cable, que es este cable morado que se ve acá, está interconectado con los módulos de entrada y salida. En este caso son unos módulos también marca ABB para conexión Profibus. Los módulos se conectan a través de esta interfase que es en último caso el esclavo Profibus, que es capaz de manejar hasta 12 módulos de entrada y salida, conectados serialmente a través de este puerto que se ve por acá. Aquí está el puerto donde se pueden enchufar hasta 12 módulos. Y tenemos aquí la conexión del bus. Este bus Profibus es capaz de manejar hasta 126 dispositivos como este, ¿sí? Entonces aquí tenemos una versión mínima, una versión de demostración. Este bus puede extenderse, este cable se puede extender hasta 1200 metros dependiendo de la velocidad. Una velocidad, digamos, de hasta 9600 o velocidad. Esto maneja hasta 12 megabytes por segundo a distancia pequeña. A manera que va creciendo la distancia, hay que reducir la velocidad, pero maneja pues velocidades bastante buenas y se puede tener ampliado a distancia. Y la otra opción que tenemos de conexión del Foundation Filbus tiene en este caso conectado a través del bus. El bus sale por un cable Ethernet hasta un dispositivo que es el Linking Device, que convierte ese bus de alta velocidad o ese Foundation Filbus de alta velocidad, lo convierte a un Foundation Filbus de baja velocidad a 31.25 kilobits por segundo, que es estos 4 puertos. O sea, convierte el bus HSE en 4 puertos de baja velocidad, y estos son los que finalmente se conectan aquí con la instrumentación. En este caso tenemos un transmisor de temperatura y un posicionador que están conectados al mismo cable en el bus y van conectados a este puerto, que sería un puerto de baja velocidad de Foundation Filbus.
Adicionalmente tenemos un transmisor aquí HART, de tecnología HART, que está conectado directamente a este módulo, que es un módulo de entradas análogas convencional, con la ventaja adicional que es capaz de recibir toda la información del transmisor HART, en este caso que es un transmisor HART. Entonces tenemos un módulo, un demo aquí, donde tenemos los 3 buses de campo, digamos que hoy en día están en uso, pues son el HART, el Fieldbus Foundation y el Profibus. Aquí se puede ver pues, los 3 loguitos de las 3 buses de campo. Esos loguitos. El HART es un protocolo. HART es un protocolo de comunicaciones, lo mismo el Foundation Fieldbus y el Profibus. Son 3 protocolos de comunicaciones, lo que se llaman los buses de campo. Esta CPU solamente tiene comunicación a través de bus de campo. Hay otras CPUs que tienen adicionalmente opciones de agregar módulos directamente a la CPU, como si fuera un PLC o algo así. En este caso, esta CPU es específicamente para comunicación. Eso es lo referente a lo que es el hardware que tenemos acá. Este equipo se conecta con un sistema, digamos un computador para programarlo o para hacer operación de él a través de Ethernet, que es este puerto que tenemos aquí. La red Ethernet que maneja es una red Ethernet convencional con direcciones IP, digamos, normales como las que se utilizan a nivel industrial y a nivel de oficina, digamos. Bueno, entonces, no sé si tiene alguna duda con respecto al hardware que tenemos acá, algo más que quisiera como detallar. No, ya miremos cómo es la conexión con el equipo de programación y luego miramos ya el... Entonces, nosotros la conexión con el equipo de programación la tenemos a través de una red Ethernet. Entonces tenemos aquí en el controlador, bueno, aquí en el demo tenemos un switch, bueno, no se ve el switch, está detrás en el panel. Hay un switch normal, un switch convencional, y tenemos conectado a través de un puerto que tenemos del PC. Este es un puerto Ethernet. Claro que en este caso pues tenemos un puerto a través de USB, pero esto es un puerto Ethernet convencional y conectado con un cable de red como este, un cable normal, un cable de red Ethernet. Entonces ahí tenemos la red. El direccionamiento del controlador se hace por direcciones IP. Entonces este equipo el controlador tiene una dirección IP fija, una dirección IP que se le puede fijar. En este caso la dirección IP está fija a través de un switch. No creo que se alcance a ver en la cámara, pero aquí internamente en la tarjeta tiene un switch rotatorio donde yo le puedo fijar la dirección IP. No creo que se alcance a ver ahí en la cámara, pero ahí hay un switch desde donde yo le fijo la dirección IP al equipo. Y aquí pues las direcciones IP en el computador son las tradicionales, la forma tradicional como se le fijan las direcciones IP, es decir, aquí los settings del computador, aquí en las conexiones, aquí en el protocolo TCP/IP está la dirección IP. Este caso es la del computador, o sea, la del PC. Tenemos este rango de direcciones, el rango de 172.16.155 y la máscara 255.246. Puede ser cualquier rango de direcciones. Lo importante es que tanto la dirección del controlador como la que yo tenga fija en el PC estén en el mismo rango de direcciones, pero él no tiene limitación en la dirección que yo voy a utilizar. Una vez tengo fijo lo que es la conexión IP, entonces entramos, voy a minimizar aquí un poquito, para mostrarle el programa que se utiliza, que es un programa también desarrollado por ABB, que es el Control Builder F. El Control Builder F es el programa con el que se configura este controlador. Entonces ya lo tenemos aquí abierto. Este es el Control Builder F. Está basado en una estructura de tipo árbol.
¿sí? Donde yo voy insertando aquí los niveles. Entonces hay un nivel básico que es el de configuración, luego hay un nivel que es el nivel de la estación de procesos o el controlador, pues. Aquí dentro del proyecto lo llaman estación de procesos, process station. Luego, dentro de la process station o el controlador, está dividido en tareas. Hay lo que se llaman las tareas del sistema, que son estas que se ven acá abajo, systask, que son unas tareas que siempre vienen por defecto y son tareas que se ejecutan solamente una vez, como lo dice aquí al frente de la tarea, once. Se ejecutan una sola vez y son para estos casos específicos, cuando el controlador pasa de stop a run o cuando el controlador tiene un one restart o un call restart. No, por lo general estas tareas en la mayoría de los casos no se programan, pero digamos están disponibles, se podrían hacer, pero por lo general pues nosotros no las utilizamos. Luego vienen las tareas de usuario, o sea, las USR task. Entonces dentro de las tareas de usuario yo puedo tener múltiples tareas y una tarea por default. La tarea por default es una tarea que dentro de este sistema BB se denomina una tarea que es tipo PLC. La tarea tipo PLC es la que se ejecuta con menor prioridad de todas las tareas. Se dice que es tipo PLC porque es la tarea que se ejecuta sin control de configuración de tiempos. Miremos por ejemplo una tarea tipo task. Estas tareas, siendo este un equipo tipo un controlador que tiene opciones de múltiples tareas, yo le puedo configurar aquí el ciclo de ejecución. Entonces aquí yo le configuro el ciclo de ejecución para esta tarea. En este caso 500 milisegundos es el valor que él da por default. En la mayoría de los casos es un tiempo más que suficiente, o sea que normalmente no hay que cambiarlo. Luego, dentro de la tarea, entonces yo puedo insertar lo que son las listas de programas. Esas listas de programas son simplemente algo de organización, o sea, no tienen ningún tipo de ejecución, pero son organizaciones. O sea, yo puedo organizar mi programa en listas a manera de carpetas. Es algo similar a lo que son las carpetas de Windows. Luego, dentro de la lista de programas, es decir, yo puedo tener ilimitadas listas de programas. Solo está limitado por la memoria del equipo. Dentro de las listas de programas, entonces yo voy a tener los programas como tal. Estos programas se asemejan mucho a los programas que puedo tener en cualquier PLC. Y aquí están programados, está la disponibilidad para hacerlos en cuatro lenguajes. Esos lenguajes son el diagrama de bloques, que es este que estoy señalando, o FBD, Function Block Diagram, lista de instrucciones, ladder o texto estructurado. Vamos a mirar el editor de cada uno para mirar cómo es. Entonces, el diagrama de bloques funcionales es un programa que para este PLC está basado en bloques, y entonces hay una librería de bloques con las funciones digamos convencionales. Miremos por ejemplo funciones como multiplicación, por ejemplo, o funciones booleanas, por ejemplo, como los temporizadores, ¿sí? O funciones, por decir algo, lógicas como las compuertas AND, OR, etc. Los bloques en este editor se pueden ubicar libremente en cualquier lado del editor. El editor tiene páginas a lo largo, a lo ancho y a lo largo. Se puede ubicar en cualquier lado. Y la programación en este caso es basada en la interconexión lógica, obviamente, de estos bloques. Para conectar los bloques se presiona la tecla control y con el mouse se va haciendo conexión de los bloques. Se lleva la conexión.
El software es capaz de identificar cuando estamos haciendo una conexión errónea, como en este caso, porque estamos conectando una señal que es de un tipo real, por ejemplo, con un tipo booleano, lo cual no es posible. Entonces él lo marca con rojo. Cuando yo hago una conexión correcta, en este caso booleano, una señal booleana, dos señales booleanas, entonces el software lo identifica como posible y lo deja enlazado. ¿Sí? Así sería una conexión correcta. Hay algunos bloques que son sencillos, como esta compuerta o este factor multiplicador, que no tienen ningún parámetro. Pero bloques como el temporizador, por ejemplo, tienen parámetros. Y entonces con doble clic sobre el bloque se puede acceder a los parámetros que están disponibles para ese bloque. En rojo siempre es obligatorio colocar el nombre, o sea, un nombre para el bloque, temporizado 1, por ejemplo. Y aquí está la opción de colocar, en este caso, este es un temporizador on. Para uno saber, por ejemplo, la funcionalidad del bloque, entonces todos los bloques tienen una ayuda, ¿sí? Y aquí muestran los diferentes pines del bloque, qué funcionalidad tienen. Y aparte de eso, hay una descripción, inclusive con gráficas, que muestran cómo funciona el bloque. Es decir, si la entrada se activa, entonces qué pasa con la salida y qué ocurre si activo además el reset. Se ven aquí la iteración del bloque. Entonces de esa manera uno puede utilizar el bloque y saber cuál es la funcionalidad. Además, esta programación tiene unos numeritos que son estos, que son el consecutivo de ejecución, que es este numerito, el 1, este 2, este 3. Entonces la ejecución dentro del FBD o dentro del bloque, dentro del programa, se va a ejecutar en el orden en que estén estos numeritos. Es decir, este se ejecuta primero, luego se ejecuta este y este se ejecuta en tercer lugar. Ese es el orden de ejecución. Ese orden de ejecución se puede cambiar. Si yo, por ejemplo, le cambio a este, lo coloco como el 2, entonces el sistema me reubica los demás bloques. En este caso solo tengo 3, entonces este pasó a ser el tercero y este quedó el segundo. En caso de tener muchos más, él reordena la ejecución, cambiándole el orden dejando el que yo coloqué en el orden que lo dejé, y los demás lo reorganiza. Básicamente esto sería un programa en bloques de función para este PLC. Vamos a dejarlo sin errores para que nos compile. Entonces vamos a escribirle aquí una variable de salida y vamos a escribirle aquí un par de variables de entrada y vamos a conectarlo bien. Las variables se definen para este PLC en donde yo las necesite. En este caso, por ejemplo, necesito una variable, la voy a definir salida. Entonces aquí ya definí una variable, voy a definir entrada 1 también, y voy a definir una entrada 2. Entonces ahí definí las variables. La compilación se hace con este botón que está acá de chequear. Entonces ahí nos compiló, nos muestra que no hay ningún error. En caso de haber algún error, por ejemplo, dejé una señal desconectada, el programa nos muestra aquí que hay una señal desconectada. Cuando yo le doy doble clic, él se me ubica en la parte del programa donde está el error, en este caso aquí. Yo puedo venir, corregir, y entonces vuelvo a chequear y ahora ya no tiene errores. Una vez tengo compilado, entonces ya puedo salvar y tengo mi programa listo. También se debe chequear a nivel de todo el proyecto, en este caso todo el proyecto, y también él me indica que tengo un error. Por ejemplo, en este caso tengo un error en el proyecto porque no he conectado esto con ningún hardware específico, lo tengo que hacer. Entonces eso sería lo que es un programa de texto estructurado. Vamos a armar todo el proyecto para que nos funcione y luego miramos los otros lenguajes. Hay una opción para configurar el hardware, en este caso que tenemos conectado, y es el hardware struct. Aquí este icono, hardware struct. Entonces es un editor donde yo puedo configurar el hardware que tengo conectado, en este caso una CPU de tipo AC800F,
Esa CPU tiene un módulo que es un SD812F, entonces aquí lo configuro. Tengo un módulo 813, tengo un módulo Profibus acá, FI 830, tengo un módulo Foundation Figure acá, 840. Esta CPU es una CPU de tipo, hay dos tipos de CPU, la PM803 y la PM802. Aquí tenemos una PM802. La diferencia entre ellas dos es la capacidad de memoria. Esta es de 4 megas y esta es de 16 megas. Aquí tenemos una pequeña. Entonces le damos OK. Y asociamos esto al programa que habíamos creado anteriormente en la estructura tipo árbol. Y aquí estamos asociando el programa. Finalmente configuro la dirección IP, en este caso la 11, está bien, 172.16.1.1, que es la dirección IP que tengo en el controlador. La podría cambiar si es que la tuviera distinta. Y entonces en ese caso ya tengo asociado mi programa, que ya no me salen errores, lo tengo asociado. Para ir online con el controlador, entonces este PLC tiene un modo que se llama commissioning. Aquí en el icono de ingeniero le doy clic y entonces él va a modo commissioning. En modo commissioning él trata de establecer la conexión con el controlador. En este caso no nos está dando conexión, por ejemplo. Las que están en verde, un estado, y el rojo es otro estado. Sí, esos colores indican que son cosas o bloques que hay que descargar al controlador. Este, por ejemplo, aparece en verde porque no tiene nada realmente, está en blanco, pero este sí tiene un programa, es decir, que es algo que no está en el controlador. Una vez yo logre la descarga, todo me debe quedar verde, indicando que todo está bien y está cargado al controlador. En este caso, por ejemplo, no nos está dando conexión, entonces tenemos que revisar, por ejemplo, los parámetros que tenemos aquí. Entonces tenemos la dirección IP que está correcta, 172.16.1.1, aparentemente está bien. Y tenemos que revisar de nuevo, mirar si tenemos aquí conexión con el controlador. Efectivamente tenemos un problema hardware, es decir, no nos está conectando. Parece como si se hubiera desconectado algo por aquí. Eso. Estaba flojo el cablecito. Entonces, volvemos a revisar. Sigue sin conexión. Entonces, vamos a deshabilitar este momentico. Y luego vamos a conectar. Vamos a revisar si ya tenemos conexión. Ahora sí. Entonces ahora sí tenemos conexión. La prueba de conexión de red se hace a través de un ping. La instrucción ping, vamos a repetirlo aquí. El comando es ping y la dirección IP. Entonces él busca conexión con el equipo y si hay conexión efectiva le responde y queda registrado. Si ahora tratamos de comunicar, entonces miramos que aquí ya nos aparece que tiene una conexión pero con versión error. ¿Qué quiere decir? Que está detectando que lo que tiene aquí en el software no le coincide con lo que está en el controlador. O sea, hay diferentes programas, entonces tengo que hacer una descarga. En ese caso hay que hacer una descarga completa, un Workstation, porque las versiones son distintas. Una vez las versiones sean similares, él ya no exige hacer descargas completas, sino simplemente descargar los cambios. Entonces ahí él está esperando por la conexión con el controlador. Una vez detecte la conexión con el controlador, entonces él va a descargar los cambios. Ahí está haciendo los cambios, ahí está descargado y ahora aquí el programa lo tenemos ya completamente running y como ven ya todo está verde porque no hay ningún error. A partir de acá, en este proceso, cuando yo empiece a editar, entonces él me va a ir dejando un rastro de los cambios que voy teniendo en el programa. Miremos cómo se ve el programa online. Teníamos una compuerta AND con una entrada 1, una entrada 2 y una salida.
podemos en este caso forzar el valor y ver cómo cambia la línea punteada indicando que está en true, la línea punteada, perdón, false, la línea continua es true y pues normalmente si ambas están en 1, pues la salida se pasa a 1, que es en este caso, ¿sí? Pues es un mini programita. Entonces se puede ver aquí el estatus de las variables. Adicionalmente también tengo una ventanita, si yo le doy doble clic a las variables, donde yo puedo ver value window, yo puedo ver el estado de las diferentes variables. Entonces puedo ver, aparte de que lo veo aquí en el gráfico, lo puedo ver aquí físicamente en esa ventanita. Entonces yo puedo forzar, por ejemplo, en este caso este valor, y entonces miro cómo cambian los valores cuando estoy en modo, lo que se llama el modo commissioning o online, pues conectado con el controlador. Como le decía ahorita, entonces cuando yo ya empiece a generar cambios, el programa me va a empezar a indicar los cambios. Por ejemplo, si yo creo un programa tipo ladder, entonces él me indica con un color distinto, como es este caso, que estas son cosas que todavía no he verificado, que están sin chequear. Cuando yo lo chequeo, él lo cambia de color y además me deja unas flechas indicando que son cambios en el programa que no coinciden con el controlador. Cuando yo le digo commissioning, entonces él me entra online porque es el mismo programa, pero hay cambios que no ha actualizado. Entonces yo en este caso le puedo dar, no necesito hacerle un wall station, sino que puedo solamente los objetos cambiados. Y es un cambio menor, que ya lo descargó, no se demora tanto, y solamente cargó los cambiecitos. Miremos ahora cómo editar un ladder. Entonces, este es el ladder, el programa tipo ladder, y este es el editor. Es muy parecido al de bloques, muy similar, también es a lo largo y a lo ancho, pero en este caso, como en cualquier ladder, están los elementos del ladder, o sea, los contactos, los símbolos, los coils, y básicamente pues esos, los contactos de los dos tipos, el normal abierto y el normal cerrado, que se puede configurar desde acá. En este caso, pues para este editor, la asignación de variables es igual, simplemente se define desde aquí, desde el editor, y ya queda la variable asociada, ¿sí? La conexión también para este caso es de la misma manera. Yo selecciono los elementos y los conecto, en este caso presionando la tecla control y con el mouse, y ahí estoy conectando pues un ladder. Este sería un ladder. Es posible también dentro del ladder usar los bloques convencionales, es decir, por ejemplo un timer, lo puedo utilizar dentro del ladder. Puedo hacer conexiones aquí dentro del ladder de los bloques que están en la misma librería, están disponibles también acá. Esto sería pues un ladder. Vamos a darle aquí una variable para que no nos dé error, y démosle también una aquí para que no nos dé error. Si yo chequeo, entonces aquí tengo un ladder. Vamos a salirnos. Lo que les decía, entonces aquí quedó color distinto indicando que hay cambios. Cuando le doy chequear, él lo verifica, queda con un color rojo en este caso, y además la flecha indicando que son cambios como más fuertes que no han sido descargados al controlador. Cuando yo hago commissioning y descargo, en este caso los objetos cambiados, cambia a verde, ya está todo normalizado y ya este ladder está funcionando. Como ven, el ladder me permite ver con este grisecito que la variable está activada o no. Activemos por ejemplo esta. Entonces, si yo activo esta, queda como gris, y si yo desactivo esta, entonces queda así como blanquito. Exactamente. Entonces es la manera pues de ver cómo está funcionando, por ejemplo, en ese caso un ladder. Démosle un vistazo a los otros lenguajes.
entonces tiene, por ejemplo, la lista de instrucciones. La lista de instrucciones es un lenguaje tipo microcontrolador, por ejemplo, donde es una programación basada en mnemónicos, por decir algo. Vamos a darle aquí F2 para que nos muestre las diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, están las operaciones AND, OR, SOR, las operaciones LOAD, las operaciones STORE, las operaciones reset, set, equal. O sea, es un lenguaje muy parecido a cómo se programan los microcontroladores. Es, digamos, el lenguaje más viejo de programación de PLCs. Este sistema todavía lo tiene, aunque la verdad nosotros lo usamos muy poquito. Solamente cuando, digamos, casi que sea como obligatorio, pero en general no lo utilizamos. Más versátiles los otros. Son mucho más versátiles los otros, a pesar de que este es el lenguaje más eficiente. Este lenguaje es el más eficiente de todos en cuanto a la máquina, pero es más complejo de implementar. Entonces nosotros optamos por usar los otros porque son más simples de configurar y todo. Ese sería lo que es lista de instrucciones. Y hay otro lenguaje que es el texto estructurado, que nosotros realmente sí lo utilizamos mucho. El texto estructurado. Este es un lenguaje parecido, similar a lo que es el lenguaje C. Es parecido, o sea, es basado en texto. Y hay, digamos, las instrucciones normales de un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo la expresión if, si tal cosa, entonces tal otra. O por ejemplo, las estructuras caso, for, mientras, repeat. O sea, es un lenguaje muy similar a lo que es un lenguaje de alto nivel. Nosotros lo utilizamos bastante, porque es muy compacto y mucho más versátil pues para programar, sobre todo cuando son cosas muy complejas. Este sería pues el otro lenguaje que tiene. Aparte de esos 4 lenguajes, digamos como lenguajes, hay otra manera de programación para estos PLCs, todo esto dentro del estándar de programación, que es la programación tipo SFC. La programación tipo SFC es una programación donde ya los programas SFC. Aquí teníamos una programación tipo lista de programas, es decir, cada programa yo lo voy colocando en una lista y la ejecución es de acuerdo a la lista, o sea, no el orden en que yo lo coloqué en la lista. Pero yo puedo tener una ejecución donde la programación sea como una gráfica, una carta de función, que es lo que llama SFC, carta de función secuencial. Miremos cómo es. Entonces, yo programo una carta y entonces lo que tengo aquí es una cuadrícula donde yo puedo colocar programas. En cada cuadrícula puedo colocar lo que se llama en los cuadros grandes pasos y en los cuadros pequeños yo puedo programar transiciones, pero tanto cada paso como cada transición es un programa. Miremos cómo es el asunto. Entonces, por ejemplo, yo programo aquí el paso 1. Ese paso va a tener asociado, yo le puedo insertar o le puedo crear un programa de los 4 tipos que vimos antes, en cualquier lenguaje. Puede ser en FBD, puede ser en LADE o en cualquiera de los lenguajes. Entonces yo le creo el programa aquí y lo puedo editar. Entonces aquí está el editor tradicional, entonces yo aquí puedo hacer un programa que va a estar ejecutándose en este caso, en este paso. Luego viene, por decir algo, una transición. Siempre tiene que haber una transición después de un paso, entonces ese es el orden. Esa transición nuevamente puede ser un programa de los que vimos anteriormente en cualquiera de los lenguajes. La diferencia con la transición es que la transición tiene que terminar en una condición lógica verdadera o falsa, y solo hasta que esa condición lógica que se ejecuta en la transición se valida, se ejecuta el siguiente paso. Es decir, se ejecuta el primer paso, cuando la transición se valida, ejecuta lo que sigue. Si esta transición no se valida, el programa se queda detenido acá. Luego está la opción de tener más pasos, ¿cierto? Y
Luego vienen siempre paso, transición, pero pues digamos la ventaja está en que yo puedo tener transiciones, pasos simultáneos, o sea, digamos aquí yo puedo tener luego, aquí bueno, básicamente aquí puedo tener un paso, pero luego yo puedo tener pasos, yo puedo tener selecciones de divergencia, en este caso, o sea, pasos que se van a ejecutar simultáneos o pasos que se van a ejecutar en divergencia, es decir, dependiendo de condiciones. Entonces yo podría decir, por ejemplo, aquí voy a ejecutar una divergencia, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo dos transiciones, por ejemplo la transición 2, la transición 3. Entonces, en este caso, el programa tiene dos alternativas y él se va a ir por un lado o por otro dependiendo de cuál de las dos transiciones se valide. Entonces ahí es donde empieza a ser interesante pues este tipo de programación, porque ya no es una ejecución secuencial de programas, sino que la ejecución aquí va a estar condicionada por digamos, situaciones lógicas que podrían cumplirse en un caso o en otro. Este es pues lo que se conoce como la programación tipo FC. También en otro lado la conocen como GraphZ, es pues parecido, similar a lo que se llama GraphZ. Es como la última tendencia en ese tipo de programación. Es muy, sí, esa programación claro. Es muy, hoy en día se está utilizando mucho, sobre todo para lo que tiene que ver con secuencias y para programación de lo que es batch, o sea, procesos por lotes, de que se usan por bloques, es muy útil para eso. Entonces tenemos aquí, vamos a eliminar ese FC, que pues eso nos va a dar error, no lo completamos. Eso sería básicamente lo que es la configuración. Ahora, vamos a mirar, digamos aquí estaría armando lo que es el programa como tal. Vamos a darle un vistazo a lo que es el hardware y cómo sería la conexión con el mundo real, ¿cierto? Esa conexión con el mundo real, entonces, tenemos aquí nuestro controlador. El controlador, la conexión, digamos que se hace con los módulos de entrada y salida, se hace a través del bus Profibus, en este caso este bus. Entonces, el sistema tiene herramientas aquí para configurar la conexión con los, en este caso con el I/O. Entonces se configura aquí, digamos, la opción del módulo que tengamos disponible. Hay diferentes opciones. En este caso, por ejemplo, tenemos un módulo 6801, lo seleccionamos. Entonces él aquí nos permite insertar los diferentes módulos que tenemos físicamente ahí. En este caso, por ejemplo, tenemos un módulo DO810 y un módulo AI895. Entonces venimos aquí a la librería y seleccionamos ese módulo, por ejemplo el DO810, y luego seleccionamos el AO895. Entonces aquí nos queda el DO810 y el AO895, que es la estructura que tenemos allá físicamente. La conexión física de los módulos se hace a través de aquí, de una cosa que se llama el IO Editor. Entonces aquí aparecen las diferentes opciones de comunicación. Aquí aparece, por ejemplo, el canal 1 del módulo de salidas, canal 2, canal 3. Entonces, la conexión física sería que la variable que yo, puede ser las variables que yo ya creé o crear una nueva, yo las puedo conectar aquí. Le doy presión, en este caso la tecla F2, que es una tecla de ayuda, y entonces la variable que habíamos definido previamente para la salida de la compuerta AND la podemos asociar aquí. Entonces, quiere decir que esa variable que asociamos a la lógica AND la vamos a llevar físicamente al canal 1 del módulo de salidas y ya lo tenemos conectado con el mundo real. O sea, eso va a activar pues esa salida cuando la lógica se valide. Tenemos aquí ya la conexión, entonces ahí tendríamos ya conectado, digamos, la salida con el mundo real. Volvemos siempre, todos los casos cuando hago cambios tengo que hacer la descarga, y en ese caso yo ya tengo activado pues la salida real. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema, y es que no tenemos esto como energizado. Parece que hay un lillo acá con la energía.
hay algo aquí que está desconectado. Entonces este cable, este no está energizado, por eso no vamos a poder ver el módulo trabajando porque está como desenergizado. Pero es un tema de aquí hay un cable suelto seguramente, porque sí están los cables puestos, pero no sé por qué no está energizado. Ve, como rarito. Debe estar energizado. Bueno, entonces eso sería, digamos, la parte de conexión con el mundo real, sería pues eso. Y miremos finalmente lo que es la parte de operaciones, es decir, lo que sería un HMI para un operario, que con este software se configura aquí mismo. O sea, la ventaja que tiene este software es que se configura aquí mismo. Entonces, si yo quiero configurar, por ejemplo, una estación de operador, entonces hay una cosa aquí que se llama el Operator Station, la puedo configurar. Y dentro del Operator Station yo puedo configurar, por decir algo, un mímico. El mímico de operaciones, aquí. Entonces yo puedo venir aquí y hacer gráficos animados de la configuración que tengo en el programa. Veamos, por ejemplo, cómo se anima un bloquecito. Vamos a poner que este bloquecito, este cuadrito, cambie de color cuando una de las variables del programa, por decir algo, in1, cambie. Entonces yo aquí asocié a este bit, asocié la variable in1, que ya con la tecla F2 la asocié al programa, y luego yo puedo asignarle dos colores según el estado. Dos colores según el estado. Inclusive puede ser hasta dos figuras distintas. En este caso le voy a poner la misma figura, pero le voy a poner dos colores distintos dependiendo del estado. Entonces pongámoslo, por ejemplo, static, por ejemplo gris, y pongámoslo signal verde. Entonces, por ejemplo, si está en 0 se va a ver gris, y si está en 1 se va a ver verde. Es pues como una animación que podemos hacer con ese bloquecito. Entonces yo aquí en este caso voy a salvar, voy a verificar que esté aquí, y lo mismo tengo que asociarlo con un hardware físico, en este caso con una estación de operador. Asociamos aquí con la estación OP y nos aseguramos que esa estación de operador tenga una dirección que sea compatible, en este caso 127.0.0.1, que es la dirección localhost. Entonces así nos debería ser compatible, y este resource ID yo tengo que configurarlo que sea compatible con el resource ID que está definido aquí en el programa, que es el 22. Entonces le colocamos el 22. Okay. Bueno, entonces ahora voy a salvar, voy a chequear nuevamente, y tenemos que abrir la estación de operador físicamente, que es otro aplicativo que se llama el DigiVis. A ver, Industrial IT, DigiVis. Ahí lo estoy abriendo. Cuando él lo detecte abierto, una vez yo le doy aquí commission, entonces él me debería mostrar que está conectado, pero seguramente con versión de error. Hacemos los cambios y ahí deberíamos poder operar o poder visualizar los datos que tengamos del sistema. Carlos, entonces según esa opción de este software, yo puedo convertir cualquier computador en la interfase con esa máquina. Eso sí. No tengo que comprar una interfase. Eso, en este caso él tiene ambas opciones, él tiene el software de operación y tiene el software de configuración. Mira que aquí ya me dio versión error, entonces le doy Global Station y entonces ahí tengo, ya me aparece aquí, me debe aparecer running, y me debe aparecer eso, ya me aparece running, y entonces cuando vengo acá yo puedo ver aquí el gráfico que habíamos creado del cuadrito.
Pues en este caso solamente está Ese cuadrito está gris. cambia de color. Tenemos ese cuadrito y debe cambiar de color cuando la variable en el PLC pero no era este, sino era aquí, cuando la variable in1 cambie de color. Eso, entonces ahí cambió el cuadrito. Entonces ahí estamos viendo como el objetivo. Además, pudiéramos hacer un botón, vamos a hacer ese último ejercicio, que es el botón, desde donde yo pueda manipular una variable del programa, que es como lo que puedo hacer. Entonces, para hacer eso, venimos aquí otra vez al gráfico, insertamos un botón, vamos a decirle a este botón que va a escribir una variable, la variable que vamos a escribir que sea la misma y 1, entonces desde ahí mismo lo vamos a cambiar, 0, 1, entonces tiene dos valores, 0, 1, entonces pongámosle aquí y 1, eso. Entonces yo tengo un botoncito desde donde puedo manipular esa misma variable, démosle forma tridimensional, que sea más botón. Ahorita la manipulamos desde la forcé. Desde el programa, se forzó. Yo la forcé. Me está dando un errorcito. Missing configuration display text. Texto, el valor de la variable es texto. No, espérate, me está saliendo un errorcito porque... A ver, ¿qué es lo que dice? Dice que la acción 1, variable in1, discreto, missing configuration of display text. Ah, ya, sí, aquí. Entonces esto es activa, digamos activa, y esto es desactiva, por ejemplo. Dice que le faltaba ese texto ahí. Listo. Entonces venimos, chequeamos todo de nuevo, volvemos a corregir. Descargamos, o sea, siempre los mismos pasos de descargar y todo eso. Entonces ahora ya tenemos el botón, entonces yo puedo activar o desactivar aquí. Eso, ahí está. Entonces yo estoy manipulando desde este botón así. Puedo manipular. Este ya digamos, esto sería un botón que podría tener injerencia sobre el programa. Es decir, ahí estoy, podemos mirarlo aquí, cómo estoy manipulando el programa, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar la ventanita. Esta sí me la deja ver simultáneamente. Entonces, se ve aquí cómo cambia. O sea, estoy haciendo cambios sobre el programa. ¿Sí? Ahí estaríamos completando entonces todo el ciclo pues, del programa, es decir, de una programación, en este caso un sistema que tiene integrado en el mismo software lo que es la parte operativa, el programa como tal y la parte de configuración de I/O o hardware. Básicamente pues ese es el software que tenemos para mostrar. Carlos, 3 preguntas finales de esta charlita. El primero, ¿este software está considerado dentro del rango bajo, medio o alto de los PLC que maneja ustedes? Este sistema está considerado como rango medio, es decir, es un sistema más poderoso que un PLC, pero tiene ciertas limitaciones con respecto a lo que se conocía como DSS, que hoy en día todavía salen. Esto era un sistema que llamaba un sistema híbrido, o sea, intermedio entre lo que es un PLC y un sistema DSS, es un sistema medio. Ok.
Me has hablado mucho y tiene muchas ventajas. En resumidas cuentas, las grandes ventajas que tiene este sistema con respecto a otras marcas. Este sistema nosotros lo queremos mucho porque fue el primer sistema que yo conocí y han pasado muchos años, yo lo conocí hace como más de 10 años, han pasado muchos años, pero el sistema se sigue manteniendo como un sistema muy versátil desde el punto de vista de programación. Pues yo te acabé de mostrar ahí las diferentes formas que tiene de programar y es más o menos muy amigable para la programación. Con respecto a otros sistemas, la ventaja que tiene es eso, la versatilidad que tiene para programar, que es muy amigable, y esa ventaja tan grande de tener la acción de lo que es la parte del HMI y el programa en el mismo contenedor, o sea, en el mismo software. Yo no tengo que tener dos software distintos. Eso lo hace muy poderoso porque las comunicaciones entre la parte HMI y el programa, como pudiste ver en lo que te demostré, son automáticas. Es decir, yo no tengo que hacer un mapeo de datos, yo no tengo que irle a decir la variable x111 es tal cosa, sino que es automático ese mapeo entre lo que yo veo en la pantalla para un operario y lo que está en el programa. Eso es totalmente automático. Eso es una cosa muy versátil. Y lo otro que es muy bueno es por el tema de respaldos del programa, porque como todo está contenido en el mismo software, yo guardo esta aplicación y yo tengo ahí todo mi desarrollo de esto, con la ventaja de que no solamente esto me permite programar un controlador, sino que yo desde este software yo pudiera programar 2, 3, 4, 5 de estos mismos controladores con el mismo aplicativo. Entonces eso lo hace muy poderoso. Bueno. Es muy versátil y muy poderoso. Bueno, y ahora la parte de las desventajas. ¿Qué le has encontrado desventajas con respecto a otras marcas u otros modelos? Las desventajas que tiene este equipo frente al equipo de ABB, por ejemplo, y otras marcas, es precisamente, por ejemplo, la falta de alguna conectividad moderna que todavía no le han implementado. Es decir, hay algunas tendencias hoy de comunicaciones, por decir algo, Modbus TCP, que todavía no las tiene, aunque la fábrica ya las ha avisado que las va a poner, pero todavía no están. El hecho, por ejemplo, de no tener módulos en la base, o sea, aquí en la CPU, que no tiene la posibilidad de ponerle módulos en la CPU, hace que sea una CPU con desventajas frente a CPUs que sí lo tienen. Aunque la fábrica sacó un módulo de CPU más pequeño, que aquí no lo tenemos, nosotros no lo tenemos aquí, pero es un módulo de CPU que tiene módulos directamente en la base. Es esta CPU que está aquí, esta. Es una CPU pequeña que tiene modulitos que se le pueden enchufar directamente a la base y es completamente compatible con el sistema. Entonces digamos que eso también lo han ido como mejorando. En general la desventaja que le puedo ver es eso, que de pronto la fábrica se ha atrasado un poquito con algunas cosas que ya en otros equipos están disponibles a la fecha y que este sistema todavía no los tiene, pero la fábrica está pues como en ese proceso. De pronto también las capacidades de procesamiento hay tres tipos de CPU, esta pequeña que es de 2 megas, esta mediana que es de 4 y hay una más grande de 16. Pero por ejemplo ABB tiene sistemas de procesamiento de hasta 32 megas, o sea, son CPUs de mucho procesamiento. Entonces eso también a veces nos limita para ciertos procesos. Y eso es como lo que hemos encontrado. Y también tiene algunas desventajas en lo que es la parte del HMI. El HMI, como lo ven, es este. Es un HMI que es de ventana fija. Es un sistema muy bueno porque es muy fiable, es decir, es un sistema que difícilmente falla, este HMI es muy confiable, pero con respecto a HMIs modernos de hoy, los HMIs modernos tienen la opción de múltiples ventanas, es decir, que uno puede sacar múltiples pantallazos. Este es una pantalla fija, es decir, yo todo lo que mire va a estar siempre sobre el mismo contenedor. Yo no puedo tener dos ventanas simultáneamente abiertas, no me deja. Eso lo hace muy confiable porque es muy robusto y ese sistema prácticamente nunca falla. Pero comparativamente con los sistemas modernos es una desventaja porque hay sistemas que son muy amigables en la parte operativa. Es decir, el operador puede tener muchas pantallas abiertas, mirar una pantalla aquí, un recuadrito acá y abrir.
Este sistema en eso todavía está un poquito atrasado, aunque la fábrica también dice que están trabajando pues en eso, lo van a mejorar. Pero de momento es una desventaja que tiene. Básicamente esas serían pues como las desventajas. Ingeniero Carlos Sánchez, mil gracias por esta presentación. No, usted de nada, con mucho gusto.